Advertencia. La historia que estás a punto de ver y escuchar es una obra de ficción perteneciente al género de terror. Contiene temas, lenguaje o descripciones de violencia que pueden resultar perturbadores o no aptos para todas las audiencias. Se recomienda discreción. Saludos, mis fanáticos del terror, y bienvenidos a nuestro canal. Hoy viajamos al corazón de la Ciudad de México, a una dirección que se volvió sinónimo de miedo y fenómenos inexplicables. Cañitas número 51, en la colonia Popotla. Corría el año 1982. Lo que están a punto de escuchar es la crónica de una pesadilla supuestamente real. Una historia que advierte sobre los peligros de abrir puertas que quizás deberían permanecer cerradas. Es la historia de un juego que salió terriblemente mal y desató un torbellino de actividad paranormal que, según los testigos, marcó sus vidas para siempre. Todo comenzó, como tantas historias de este tipo, con una ouija. Un grupo de jóvenes, incluyendo a Carlos Trejo, quien más tarde haría famoso el caso en su libro, se reunió en la casa de Cañitas. La intención inicial, según se cuenta, era intentar contactar al espíritu del novio de la hermana de Carlos, quien había fallecido recientemente. Buscaban consuelo, una señal, una despedida. Prepararon el tablero en una habitación de la casa, quizás con escepticismo, quizás con una mezcla de miedo y curiosidad. La sesión comenzó. La planchette, ese pequeño puntero que supuestamente guía las manos hacia las letras, empezó a moverse. Al principio, las respuestas eran coherentes, parecían provenir de quien buscaban, pero pronto la atmósfera cambió. Según el relato de Trejo, alguien en el grupo hizo una pregunta o un comentario que faltó al respeto, o quizás simplemente contactaron algo más, algo antiguo y oscuro que habitaba en esa casa, o que fue atraído por la sesión. La planchette comenzó a moverse erráticamente, a deletrear mensajes confusos o amenazantes. El aire se sintió pesado, frío. El miedo reemplazó a la curiosidad. Decidieron terminar la sesión abruptamente, pero ya era demasiado tarde. Habían abierto una puerta. Poco después de esa noche, la tranquilidad de la casa en Cañitas 51 se hizo añicos. Los fenómenos extraños comenzaron de forma sutil pero inquietante. Se escuchaban ruidos inexplicables. Golpes en las paredes, susurros en habitaciones vacías, pasos en el piso de arriba cuando no había nadie. Los objetos pequeños cambiaban de lugar o caían de las repisas sin explicación. Las luces parpadeaban o se apagaban solas. Sombras fugaces se deslizaban por el rabillo del ojo. La familia empezó a sentir una presencia constante, una sensación opresiva de ser observados por algo invisible y malévolo. La actividad, lejos de disminuir, se intensificó con el paso de los días y las semanas. Lo que eran susurros se convirtieron en voces audibles, a veces infantiles, a veces guturales. Los objetos no solo se movían, sino que eran arrojados con violencia por fuerzas invisibles. Las puertas se abrían y cerraban de golpe, aparecían olores fétidos de la nada. Y lo más aterrador, comenzaron las apariciones. Miembros de la familia y visitantes reportaron ver figuras sombrías, especialmente una alta y encapuchada, similar a un monje, que parecía observarlos desde las esquinas o los pasillos oscuros. También se hablaba de la aparición de niños fantasmales. Imaginen el terror de vivir así, tu hogar, tu refugio, convertido en el epicentro de una actividad paranormal hostil y creciente. ¿Qué era esa figura de monje? ¿Quiénes eran esos niños? ¿Qué habían despertado realmente con la ouija? La familia estaba atrapada en una espiral de miedo.
Lo que había comenzado como un juego imprudente se estaba transformando en una pesadilla de la que no podían despertar. Y lo peor, según afirma la historia, estaba aún por llegar. Sigan con nosotros, porque los eventos tomarían un giro aún más oscuro y trágico. La historia de Cañitas, tal como la popularizó Carlos Trejo, no se limita a fenómenos paranormales clásicos. El relato afirma que la supuesta entidad o maldición desatada esa noche comenzó a cobrarse un precio terrible, extendiendo su influencia más allá de simples sustos. Una serie de tragedias y muertes inexplicables comenzaron a ocurrir, afectando a personas directamente relacionadas con la sesión de Ouija o con la casa misma. Se cuenta que Manuel, hermano del novio fallecido que intentaban contactar y quien participó en la sesión, murió poco tiempo después en circunstancias extrañas y repentinas dentro de la misma casa. Se habla de un policía que investigaba los sucesos y que también falleció de forma abrupta. La cadena de eventos desafortunados parecía no tener fin, afectando a amigos, familiares e incluso a algunos de los primeros investigadores paranormales o religiosos que intentaron ayudar. Cada desgracia era vista por la familia como una prueba más del poder y la malevolencia de la entidad que los acosaba. Los fenómenos dentro de la casa también alcanzaron niveles aterradores. Se reportaron incidentes de levitación de objetos pesados, ataques físicos por fuerzas invisibles, arañazos, empujones e incluso supuestos episodios de posesión temporal en algunos de los habitantes. La sensación de peligro era constante. Vivir en Cañitas 51 se convirtió, según el testimonio, en una lucha diaria por la supervivencia física y mental contra un enemigo invisible y todopoderoso. Una casa asediada por lo sobrenatural, una estela de tragedias inexplicables. La familia se sentía atrapada, desesperada. ¿Era posible luchar contra algo así? Buscaron ayuda en todos lados, desde sacerdotes hasta expertos en lo paranormal. ¿Lograrían encontrar una solución? ¿O estaban condenados a vivir bajo la sombra de Cañitas para siempre? No se vayan, porque el desenlace de esta historia y su legado es tan complejo y debatido como los eventos mismos. Desesperados, los habitantes de la casa buscaron ayuda externa. Se dice que numerosos sacerdotes intentaron realizar exorcismos o bendiciones en la propiedad, pero sus esfuerzos fueron inútiles o incluso contraproducentes, reportando ellos mismos sentir presencias hostiles o sufrir percances extraños después de visitar la casa. También acudieron supuestos expertos en fenómenos paranormales, pero ninguno logró detener la actividad de forma permanente. La casa parecía resistirse a cualquier intento de limpieza espiritual. Con el tiempo, algunos miembros de la familia lograron mudarse, intentando escapar de la influencia de la casa, aunque según el relato, los fenómenos extraños siguieron persiguiendo a algunos de ellos incluso después de irse. Carlos Trejo, años después, decidió contar su versión de los hechos en el libro Cañitas, publicado en 1995. El libro se convirtió en un fenómeno editorial sin precedentes en México. Vendió millones de copias y catapultó la historia de la casa embrujada de la colonia Popotla a la fama nacional e internacional. El público estaba fascinado y aterrorizado por igual. La dirección, Cañitas 51, se volvió un punto de peregrinación para curiosos, cazafantasmas y amantes del morbo, a pesar de que la casa original fue modificada o reconstruida con el tiempo. Por supuesto, la historia no estuvo exenta de controversia.
Desde su publicación, el relato de Trejo ha sido objeto de intenso debate. Escépticos, periodistas e incluso algunos ex colaboradores han cuestionado la veracidad de los eventos, señalando inconsistencias, exageraciones o la falta de pruebas concretas para las afirmaciones más extremas, como las muertes directamente causadas por lo paranormal. Se ha acusado a Trejo de fabricar o adornar la historia con fines comerciales. A pesar de las dudas y las críticas, la leyenda de la Casa de Cañitas persiste fuertemente arraigada en el imaginario popular mexicano. Verdad o ficción, o una mezcla de ambas, la historia tocó una fibra sensible, conectando con miedos ancestrales sobre lo desconocido, los peligros de la Ouija y la posibilidad de que entidades oscuras puedan invadir nuestro mundo. La casa, o el lugar donde estuvo, sigue siendo considerada por muchos como uno de los sitios más embrujados de México. La Casa de Cañitas, un nombre que evoca escalofríos en México. Más allá de si cada detalle contado es objetivamente cierto, la historia representa una poderosa advertencia sobre las puertas que es mejor no abrir y las consecuencias aterradoras que, según algunos, pueden derivarse de juegos aparentemente inocentes con lo oculto. El miedo que generó, la fascinación que despertó y las preguntas que dejó sin respuesta la convierten en un pilar del terror paranormal mexicano. ¿Qué ocurrió realmente en Cañitas 51? Quizás nunca lo sepamos con certeza, y esa incertidumbre es en sí misma parte del terror. Les agradecemos profundamente por acompañarnos en Venciendo el Terror, en esta exploración de uno de los casos paranormales más famosos y debatidos de México. Esperamos que esta historia les haya mantenido al borde de sus asientos. Si ha sido así, si te ha intrigado o te ha puesto los pelos de punta, te pedimos que nos apoyes para poder seguir compartiendo estas incursiones en lo desconocido. Suscríbete a Venciendo el Terror. Activa la campanita para estar al día con nuestros nuevos relatos y, muy importante, déjanos tu me gusta en este video. Cada like y cada suscripción nos ayudan inmensamente a mantener vivo el canal y seguir buscando historias que nos desafían. ¿Qué piensas de la historia de Cañitas? ¿Crees que fue real, una exageración o algo intermedio? ¿Has tenido alguna experiencia similar? Déjanos tus pensamientos en la sección de comentarios. Nos encanta leer sus perspectivas. Esto ha sido todo por hoy en Venciendo el Terror. Gracias por escuchar. Cuídense, piénsenlo 2 veces antes de jugar con lo desconocido y recuerden, hay puertas que es mejor no abrir. Hasta la próxima, mis fanáticos del terror.